cómo criar en Palworld. Lo primero es que hay conceptos que te tienes que quitar de la cabeza. Palworld no es Pokémon. Y acompáñame en este viaje. Aquí para poder criar se necesita un pastel para que se lo des a los padres y los padres puedan tener huevos. Un pastel es un huevo, básicamente. ¿Cómo consigo los pasteles? Bueno, los pasteles necesitan harina, bayas rojas, leche, huevo y miel. La harina la vas a poder fabricar en esta máquina, pero esta máquina ocupa trigo para fabricar harina. Entonces tenemos nuestras plantaciones de trigo y tenemos 2 plantaciones de bayas rojas. Así ya tenemos 2 ingredientes. El huevo lo vamos a conseguir de los pollito pío. Vean, ahí están, chingo de huevos. La leche de la vaca, obviamente. Y la miel de los bigarde, no recuerdo si la hembra se llama bigarde, pero de los bigarde macho. Ya con todo eso vamos a poder fabricar pasteles. Si se fijan, yo tengo una base que es para pasteles y armas, etcétera, cosas que no nos interesan, pero para pasteles, y otra base que es para criaderos. Si se fijan, aquí yo tengo varios criaderos. Acá arriba tengo otros 4. ¿Ven? Ahora que ya tenemos todo esto, ya podemos empezar a decidir qué pal vamos a querer y luego qué habilidades le vamos a poner. No vamos a empezar a crear de la primera, porque aquí te va. Lo difícil en Palworld para poder criar no es lo que ya te acabo de mencionar, es conseguir las habilidades que quieres en un solo pal. Para que me entiendas mejor, yo aquí tengo una Leyland o Lilen, no sé cómo se llame, que tiene poco común, explotación, maestría y maestría trascendental. Esas 4 habilidades, obviamente, ella no la trae por default. Esas 4 habilidades yo se las puse cruzando a este Mozanda que tiene explotación y maestría, y esta Petalia que tiene maestría trascendental y poco común. La cruza de los dos, eventualmente salió una cría, una Leyland, que tenía las 4 habilidades juntas. ¿Qué le pasó a todas las otras Leyland? Las usamos para fortalecer a la Leyland esa, pero ahorita les explico. Miren, esto es lo que les digo. Si aquí cruzo un Mozanda y una Petalia con las habilidades que yo quiero para mi Leyland, va a salir una Leyland. Pero en caso de yo tener una Leyland con la habilidad que yo quiero y otra con otra habilidad que también quiero, pues también sale una Leyland. Y es aquí donde les digo que se dividen, bueno, por lo menos para mí, se dividen en 3 grupos los PAL. En los legendarios, en los pseudo legendarios y en los comunes. Leyland para mí entraría en la categoría de semi legendario, porque tiene solamente 2 combinaciones. Si buscamos un Jet Dragon, vemos que solamente puede ser padre de 2, hijo de 2 Jet Dragon. Entonces esto complica muchísimo la crianza para Jet Dragon, porque las habilidades las tienen que tener sí o sí los papás, o tú haber capturado muchos Jet Dragon, capturado así de los salvajes hasta que te salió con la habilidad que tú querías, o haber tenido crías, porque también cuando tú tienes crías, eventualmente al azar, o sea, cuando tú pones a 2 Jet Dragon diferentes a tener crías, eventualmente al azar te va a salir habilidades nuevas que no tenías en esos Jet Dragon, y los tienes que guardar por si los quieres utilizar más adelante. Afortunadamente, aunque existen 87 habilidades diferentes en Palworld, no todas son buenas. Por eso te digo que hay que saber muy bien ya qué Palworld vas a querer y con qué habilidades lo vas a querer para diseñar su árbol genealógico. Eso es lo que les digo. Miren, aquí hay 5 legendarios que tienen leyenda y ninguno, ni este pueden obtener la habilidad de leyenda, porque no pueden ser criados con este mismo y que salga un Blasamurrio o la morra esta que no me acuerdo cómo se llama. Espero haberme explicado en ese pedazo. Estos no pueden cruzarse entre sí, porque como ya les mostré, solamente pueden tener crías entre los de su misma especie para que salgan ellos. Si los cruzas con por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la combinación entre un Jet Dragon y un Blasamurrio es un Suzaku. A lo mejor el Suzaku va a salir con leyenda y con llama eterna, pero pues no queríamos un Suzaku. Creo que ya quedó más claro, ¿no? Espero que haya quedado más claro. Les voy a dejar esta página también en la descripción para que ustedes vean las habilidades, a ver qué pal da qué habilidad, si es que la dan en un pal en específico. Si no, cualquier pal te la puede dar aleatoriamente. Solo es cuestión de conseguirla. Y como les digo, no es difícil, no son muchas las habilidades que sirven. En realidad son de aquí para arriba y no son todas. Por ejemplo, Filántropo sirve para que un pal ponga más huevos, güey, pero o sea, no se la pones a un pal que quiera tener más huevos, porque como que va a heredar esa habilidad y tú no quieres esa habilidad y la tengan las crías. ¿Sí me explico? Esa habilidad como que a lo mejor servirá para estar farmeando para un pal, pero llega el punto en que no lo necesitas. Y así varias habilidades. Yo, por ejemplo, tengo este Blasamut, donde afortunadamente uno me salió con ferocidad
especial, o sea, tiene demasiado ataque este cabrón. Estas tres son más fáciles de obtener de parte de Blazamut que Ferocidad. Ferocidad es muy rara, muy rara. De hecho, aquí tengo dos Ferocidades. Para que se entienda mejor lo que quiero decir, voy a poner a Celine o Celine o como le quieras decir de ejemplo. Yo la quiero para trabajar en la granja. Si te fijas, no tiene habilidades. De hecho, la que tiene no me sirve, no me gusta. Y para mí no es de las que tienes que tener en un pal para poder trabajar en la granja. Las que quiero yo son las mismas que uso siempre, que son explotación, maestría, maestría ancestral, poco común, y ustedes no las pueden ver porque las estoy tapando yo, pero quiero que Celine las tenga. En la página dice que solamente Celine tiene dos tipos de combinaciones. Esto es lo que les comentaba. Para mí esto es un semi-legendario. Solamente entre Celine y Celine pueden tener Celine, o entre Lunaris y Palladius pueden tener a una Celine. Yo, como ya les mostré, no tengo ninguna Celine que tenga ninguna de las cuatro habilidades que yo necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la otra combinación, que es Lunaris y Palladius. Palladius tampoco tengo ninguno con esas cuatro habilidades y es muy complicado sacarlas porque, como ya expliqué, tiene que ser Palladius y Palladius. Palladius y Palladius dan Palladius. Y yo no tengo ningún Palladius con las cuatro habilidades que necesito. Entonces nos vamos a ir a Lunaris. Lunaris tampoco tengo ninguna con las habilidades que necesito. Pero ¿qué vamos a hacer? Buscamos entre todos los posibles padres de Lunaris, porque yo ya sé cuáles pals yo tengo con esas cuatro habilidades, o 2 y 2. En este caso encontré que Chipiki y Nightmare dan un Lunaris. Y tengo Chipikis con maestría ancestral, maestría, y otro Chipiki con poco común y explotación. Para facilitar el hecho de que Chipiki herede esas dos habilidades al Lunaris que yo necesito, el Nightmare de preferencia no debe de tener habilidades. Entonces vamos a poner un Nightmare y un Chipiki y los acomodamos en su respectiva cama de pasión. Mira, la Nightmare ya quería, se fue derechito. Obvio, hay que cuidar el sexo, ¿no? Que sean compatibles. Aquí, por ejemplo, aquí son compatibles. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tengamos a los dos procreando, vamos a esperar que alguna de las crías salga como Lunaris, que tenga esas dos habilidades de cada uno. Aquel es de explotación y maestría, y este es de maestría ancestral. De una vez voy a ir criando a un Palladius que no tenga habilidades para hacer el mismo procedimiento, porque es más fácil que hereden dos habilidades si un padre no trae habilidades, ya que si un padre trae una habilidad o dos o más habilidades y tú quieras solamente exclusivamente las del otro padre, porque se empieza a hacer unas especie de combinaciones, revueltos, y terminan no sirviéndote y haces más tiempo, gastas más huevos, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo esto. Aquí voy a, si se fijan, este tiene una habilidad que es virtuoso y este tiene otra que es leyenda. Ya los pude ir descomponiendo hasta que les quede una y una habilidad. Normalmente traen dos habilidades cuando los capturas, o tres o cuatro. Los estuve haciendo, les estuve sacando crías hasta que uno me salió con virtuoso, macho, y otro con la de leyenda, hembra, creo, ¿no? Y ya entonces junto a la Celine que tiene esas dos habilidades con otra Celine que tenga las otras dos habilidades, para que salga la Celine que tenga las cuatro habilidades. Espero que haya quedado un poquito más claro. Una vez explicado eso, ahora ya tengo mis habilidades. Ya investigué en la página que me pusieron aquí a ver qué habilidades quiero para Xpal que sigue. Con todos los huevos que te sobraron, vas a hacerte una máquina de estas. Fíjense cómo está ahorita: 889 en ataque, 447 en defensa y 58 de velocidad de trabajo. Ese no va a aumentar mucho, pero bueno. Y ahora tiene 928. Aumentó 40 puntos en ataque. No recuerdo bien la defensa, y 5 puntos en velocidad de trabajo. Y tú dirás, ay, bueno, pues es que no hay tanto. Todo se va multiplicando, güey, con las habilidades. Sígueme en el viaje. Y aparte es nivel 22. Ya es más fuerte que muchos otros pal. A ese pal, para hacerlo más fuerte, vamos a tener que ir con un Lucario de estos. Ahí sí, lo que no me gusta tanto es que lo tienes que traer en el equipo. No lo puedes seleccionar desde la caja. Pero bueno, lo seleccionas y ahora sí, mira. En este momento tienen ataque 228. Vamos a sumarle hasta donde podamos. A ver qué tanto sube. 1171 por estar al máximo. Barbaridad. Barbaridad si me lo pregunta, señor.
Cosas adicionales que agregar para facilitar tu crianza es hazte una madre de estas, güey, neta. Neta, o sea, te voy a mostrar el funcionamiento solo para que veas por qué te la recomiendo encarecidamente, pero cabrón, güey. Miren, vamos a agarrar 5 huevos de acá. ¿Cuánto espacio tenemos? Tenemos bastantito todavía. Otros 5 huevos de allá. Y bueno, ya no nos caben más. Eso no importa, miren. Aquí lo que vamos a hacer es, en vez de arrastrarlos de uno en uno, vamos a darles clic derecho. Si se preguntan por qué me sale con la incubación finalizada inmediatamente, es porque yo lo tengo para que sea de 0. Yo así crío pals, con que no me gusta estar esperando 3 días para que un huevo reviente. Si a ti te gusta esperar 3 días para que un huevo reviente, pues es tu juego, güey. En el mío no me gusta esperar tanto porque no mames, güey. No tengo tiempo para regalar. Y si me puedo ahorrar horas en eso, me las voy a ahorrar. Un consejo que te doy, ya que los eclosiones, porque ve, ya eclosionaron todos, no le tienes que dejar presionado a la F ni andarte moviendo, es checar nada más la habilidad que traen, la especial, para ver si no sale con una habilidad especial nueva que no tengas. Como yo ya vi que no, que me salen puras habilidades que ya tengo y además tengo también en otros pal, no es necesario que las salve y todas las voy a licuar a la verga. Bueno, antes de pasar a lo que sigue, quiero comentarte que para conseguir las almas pal, como ya tengo la base como la tengo, prefiero andar buscando unos palcillos, porque yo siempre tengo esto en nivel 3 de... en por 3 de responde pal. Ahorita no estoy encontrando. Miren. Ahorita no sé por qué nada más están estos 3. Supongo que aquí hay respawn para uno. Pero estos Nitemari o Nightmare. Ah, miren, acá hay más. Ellos te dan almas pal. Y como te digo, yo siempre veo esto en nivel 3. Vean todas las que voy a sacar ahorita nada más. $27 almas pal. Y ya, se acabó. Y de estos hay muchos por toda la isla nueva. Y además salen más todavía en la noche. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me regreso a la base. Por ejemplo, te vienes a la base y en estas máquinas de aquí los puedes convertir. Esos 27 los conviertes creo que como en 12 de los... No te voy a mentir ahorita. Los conviertes... ¿Cuántos ocupas? Sí, esos 27 lo conviertes en 13 de estos. Miren. Ahí sale que te pide 28 y se van haciendo la mitad. Pero como farmeas demasiados, güey, porque te digo, ya cuando tú estés volando en esa isla te vas a dar cuenta, hay muchos grupitos que los puedes destrozar bien fácil. Y más cuando tienes en por 3 el respawn del mundo. Sacas 200 o 300 en una vuelta a la isla sin querer estarlos cazando solo a ellos. Sacándola para la cromita, sacándolo de la cromita o buscando otras cosas, o incluso cazando pals. Es que te salen de esos y te salen por montones, nomás te detienes, los vences, es muy rápido, no tienes mucha vida. Les quitas el alma pal y vienes acá y los conviertes. Y ahora sí, lo importante, lo que mucha gente quiere saber y que no ha checado los parches, bueno, las notas de actualización. Hasta me dan ganas de empezar a hacer video con las notas de actualización para que la gente se entere, o en su mayoría, quién sabe, a lo mejor lo hago. En fin, el punto es, ¿quieres tener tu pal perfecto como lo diríamos en Pokémon? Porque si te das cuenta, la comunidad pal, que a lo mejor no juega tanto Pokémon, yo creo, considera pal perfecto cuando tienes las habilidades, y entiendo por qué, que tienes las habilidades tu pal que tú quieres que tenga, porque es lo más difícil de hacer. Pero los ex jugadores de Pokémon o comunidad de Pokémon considera perfecto el hecho de que el pal tenga sus 100 de IVs. ¿Y cómo vamos a conseguir que un pal con todo lo anterior que ya hicimos todavía aparte salga con 100? La probabilidad se hace muy poquita. Ya te dije, no pienses en términos de Pokémon. Aquí eso es lo último que te debe de preocupar. Porque, por ejemplo, las Dog Coins las puedes usar perfectamente para conseguir estos frasquitos. Yo aquí ya no tengo Dog Coins porque ya me las gasté. Estos frasquitos, estos te sirven vida a tu pal, estos te suben ataque y estos te suben defensa. Y no es la única forma. Te voy a enseñar otras dos.
podemos buscar a estos vigilantes que son cambia objetivos y lo que hacen es intercambiarte de los carteles estos de cazarrecompensas que te sueltan los NPC que vences. Estos de la nueva actualización te los sueltan y los puedes cambiar también por estas pócimas. Yo ya no tengo, pero miren, los puedes cambiar por estos. La ubicación de este NPC, que es el que yo siempre vengo, es aquí. Y la ubicación del NPC que te vende las pociones es en esta isla. ¿Y cuál es la tercera forma? Y que para mí es la más divertida. Solamente que tiene un detallito, pero te la muestro primero. Ay, cabrón, dale. Congélate, bitch. ¡Muérete, motherfucker! ¡Ya, güey! ¡Me estás chingando todo! Híjole, Híjole, me están atacando el Frustalion. Listo, güey. Tú dirás que el inconveniente al que me refería era vencerlo a él, pero no. El inconveniente, como podrás haberte dado cuenta, es que te da la pócima al azar. No te la da a elección, te la da totalmente al azar. Ahora, no todos los boss te dan esta pócima. La Velanor nivel 30 no te da ninguna pócima. Todos los otros te dan una pócima al azar. Y el único que te da 2 pócimas al azar también es el Xenolor Ultra. O sea, el más mamado, güey. Y ese güey está bien difícil de vencer, por lo menos para mí. Y ahora el paso final, el que ya es una cerecita en el pastel. Ese güey está cabrón. Le digo, la cerecita en el pastel. Ver si las pócimas funcionan y qué tanto funcionan. Cada una de las pócimas solamente le va a subir 10 puntos. Vamos a empezar con las de vida. ¿Se fijan? Se acabaron. Nos quedamos en 75. Las de ataque. Y nos quedamos en 97. Y esta es un... Qué bueno que pasa. Es un caso muy particular. ¿Qué pasa si le echamos otra pócima de más y tiene 93 puntos? No pasa nada, se consume y pues ni modo. Así es esto. Pero ahora tiene 100 puntos en defensa. Esto dará pie a que falten 3 pócimas de vida y una de ataque. Y con eso ya tendríamos Blazamut Ryu perfecto en Palworld. Para mí, antes de que... No, que con esta habilidad, para mí. A mí me gusta que el Palworld tenga mucho ataque, mucha velocidad de trabajo. O en el caso de defensa y vida ahí distribuidos. Porque de nada sirve que tenga mucha vida si tiene poca defensa. O mucha defensa si tiene poca vida. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video te haya informado, gustado. Si es así, dale un like, suscríbete. Por favor, si te quedó alguna duda, déjamela abajo en la caja de los comentarios y lo estaré aclarando tal vez en un video o en el mismo comentario. ¡Nos vemos! ¡Chao!